Hola amigas y amigos, les doy la bienvenida a Perspectivas Históricas, este espacio para la reflexión y el análisis de temáticas actuales, pero desde la perspectiva histórica. Estamos muy cercanos a las elecciones en Estados Unidos, elecciones presidenciales, un tema que es de gran interés para nuestro país por esa colindancia con la frontera que tenemos con Estados Unidos. Y bueno, por eso vamos a hablar un poco de la historia del sistema electoral en Estados Unidos. Y bueno, saludo como cada semana a mi querido Felipe Ávila. Hola Magali. Hola, ¿qué tal? Y pues nos da muchísimo gusto que nos acompañe en la mesa de perspectivas históricas para hablar de esta historia de Estados Unidos a Carlos Brockman, doctor en antropología y especialista en derechos humanos y pues también especialista en este asunto del sistema complejo electoral de Estados Unidos. Bienvenido. Muchas gracias, Magali. Gracias por la invitación. Muy bien, y bueno, como ya es costumbre, les invito a que veamos y escuchemos esta cápsula introductoria. El sistema electoral estadounidense es muy complejo. Es, después del británico, el más antiguo del mundo. Fue establecido desde la Constitución de 1787 y casi no ha variado desde entonces. Solo se han hecho pequeñas enmiendas a lo largo de 237 años. Resulta, por lo tanto, un sistema que refleja las condiciones de la nación estadounidense que apenas estaban naciendo, una sociedad mayoritariamente rural que estableció un sistema electoral basado en asambleas comunales donde se elegían electores de los 13 estados confederados iniciales que constituían un colegio electoral que era el que elegía al presidente y al vicepresidente de esa nación. Este sistema electoral indirecto se amplió en la medida en que creció la sociedad estadounidense y es un sistema que combina elecciones en asambleas locales con votaciones en urnas para seleccionar a los electores que decidirán la elección final en el colegio electoral. Las elecciones son organizadas por los estados que forman la Unión. Este sistema casi desde sus orígenes está basado en la competencia de dos grandes partidos, el republicano y el demócrata. Es un sistema presidencialista y es prácticamente imposible que surja y sea competitivo un tercer partido o que gane un candidato independiente. Es un sistema, además, en el que en muchos casos no triunfa el candidato que haya tenido la mayoría de la votación popular, sino el que haya conseguido mayor número de electores, pues lo que ha dado lugar a varios conflictos en algunas elecciones emblemáticas, como la del año 2000, cuando el candidato demócrata Al Gore perdió a pesar de haber tenido la mayoría de votos populares y cuyo resultado se decidió por los votos del estado de Florida. O en 2016, donde Hillary Clinton obtuvo más votos populares que Trump, pero perdió en el colegio electoral por los votos de unos cuantos estados con poca población. Bien, como pudieron apreciar en nuestra cápsula, vamos a hablar de la historia y de la evolución del sistema electoral en Estados Unidos, un poco pues para comprender qué está en juego, cómo es el proceso electoral por el cual va a pasar Estados Unidos pues en noviembre de este año, en una elección pues también de mucho interés para nuestro país por las figuras que están compitiendo por la elección presidencial, Donald Trump, Kamala Harris, y en ese sentido me gustaría, Carlos, que empezáramos esta conversación pues por la historia. ¿Cómo surge este sistema electoral de Estados Unidos que si uno busca en Google y pregunta a Google qué onda con el sistema electoral, lo primero es complejo, ¿no? Es la primera palabra que se nos viene. ¿Cuál es la característica? ¿Cuál es el origen de este famoso colegio electoral, ¿no? Que está como muy presente en la propia historia del sistema electoral en Estados Unidos y para entender la propia elección presidencial? Por supuesto. Mira, yo diría que lo primero que es importante es que la relación de México con Estados Unidos, sobre todo política, es la más importante para nuestro país desde el nacimiento de nuestra nación.
Gastón García Cantú se quedó en la cuenta de 146 intervenciones norteamericanas en México, y eso fue hace 40 años, de modo que podemos ver que esta relación ha sido de altibajos, ha sido muy compleja y al mismo tiempo ha estado profundamente influenciada por el sistema electoral norteamericano y por la política interna que ha generado en los Estados Unidos. Estados Unidos tiene un sistema que los propios especialistas americanos caracterizan por estar anclado en la antigüedad, porque antigüedad para sistemas electorales es 2 siglos o 3, claro. 2 siglos, y al mismo tiempo tener elementos muy modernos. Y esto nos da como resultado una mezcla compleja que, como dices, no entendemos los mexicanos, pero tampoco entienden los americanos en general, solo los especialistas electorales, y la forma en que opera localmente solo la entienden quienes la están llevando a cabo. Esto es resultado justamente de esta larga tradición americana que yo referiría al mismo fenómeno de la Constitución. Una Constitución muy pequeña, si la comparamos con cualquiera de las constituciones mexicanas en la historia, que da lineamientos muy vagos, únicamente de forma de gobierno, pero no de políticas públicas, orientación del régimen y ni siquiera de las características del Estado en lo general, en la relación con los particulares, etc. Es una constitución que plasman en 1789 y que solo ha tenido 22 enmiendas hasta la fecha, lo cual nos señala que es un país anclado narrativamente en el pasado y que va adecuando únicamente aquello que cambia más. Por ejemplo, en el caso de las enmiendas, la esclavitud. Claro. En el caso de las elecciones, nacen de la mano con la Constitución. El primer sistema electoral es de 1789. Antes, aunque la Declaración de Independencia es de 1776, lo que hay es el gobierno personal de Washington encabezando al Congreso Continental de Filadelfia, y pronto se dan cuenta que esto no funciona. Y no funciona por múltiples razones. Son 13 estados confederados originalmente, lo cual significa pueden entrar o salir libremente de la confederación, que no comparten absolutamente nada. No comparten política exterior, no comparten ejército, no comparten sistema aduanal, de modo que es como tener 13 entidades completamente distintas. Y los padres fundadores, los llamados Founding Fathers, y también todos los autores de los federalistas y todos los padres de la patria, van viendo la necesidad de establecer un gobierno, cuando menos encabezado por un ejecutivo, pero al mismo tiempo, dada la experiencia con los británicos, que tenga un poder parlamentario muy fuerte, contrapesándolo, y por último, también tenga un judicial independiente, que si recuerdan, es la petición fundamental de la Carta de Derechos o Bill of Rights británica de 1640. Es decir, hay una larga tradición ahí, y la idea de división de poderes como eje para los contrapesos. El primer sistema, entonces, se va a encontrar en la Constitución de 1789, que abroga los artículos de la Confederación y Unión Perpetua, así se llamó originalmente. Ya veremos que no fue perpetua, no fue eterna y tuvo 1001 problemas. Y empieza un poco por la práctica. ¿Quién le hace sombra a George Washington? Absolutamente nadie. George Washington, que es uno de estos héroes patrios interesantes, porque nunca ganó una batalla importante sin ayuda o francesa o de alguna otra parte, pero básicamente jugó a ver a quién le cuesta más una guerra,
a 13,000 kilómetros de distancia. Gran Bretaña no puede mantener la guerra, él gana porque Gran Bretaña quiebra, gana con apoyo francés, pero lo que logra es ser la figura adentro de los Estados Unidos. Un líder carismático como podría haber sido en México Guerrero, como pudo haber sido Santa Anna, algunos otros caudillos, una persona altísima, fuertísima, héroe de todos los soldados, etcétera. Y entonces lo nominan, no hay nadie que se lance contra él, gana la primera, gana la segunda, y a la tercera dice, como que ya fue mi tiempo en la presidencia. Y de ahí la regla de que solo hay 2 reelecciones en los Estados Unidos. Es este tipo de precedentes que no tienen ningún sentido en la teoría política, que no vienen de nada que hayan escrito Adams ni Jefferson, al revés de lo que solemos pensar. Fue la práctica, y si dijo Washington que 2, pues que sean 2, y así se queda. En 1789, lo que van a establecer es llamado por los propios americanos el primer sistema de partidos, y dura más o menos de la primera elección después de la Constitución, que es 1796, a principios del siglo XIX, en 1816. Este sistema va a estar caracterizado por el hecho de que en las 13 colonias hay en cada una fuerzas vivas, fuerzas políticas diferentes, intereses económicos, intereses sociales y culturales, digamos, completamente diferentes. Las fisuras son enormes, a veces son religiosas, por ejemplo, Massachusetts y Connecticut tienen una mayoría de cuáqueros que no pueden ver ni en pintura a los episcopalianos. Los episcopales no pueden ver a otros grupos menos propensos al ritual eclesiástico. Hay una serie de fisuras que van por todos lados: esclavitud, gran propiedad, mezcla, respeto por los tratados con los indígenas norteamericanos. Hay una gran configuración, una gran discusión, digamos, entre Thomas Jefferson y Alexander Hamilton, Aaron Burr y otros grupos, el propio Josiah Quincy y John Adams. Hay ahí una serie de grupos. La decisión, lo que acaba ocurriendo en esta época, es que hay un choque de partidos, pero que todavía no son los partidos que conocemos. Sí, claro. Ellos se autodenominan, fíjense la ironía del destino, el primer partido es el Demócrata Republicano. Sí. El Partido Demócrata Republicano representa los intereses de los pequeños propietarios agrícolas, muy distinto al México contemporáneo de propiedad comunitaria y de pequeños campesinos. Aquí los granjeros tienen dotaciones de 100 o 200 hectáreas, tienen animales, es decir, son una suerte, diríamos, de clase media rural, pero rural y por lo tanto con características políticas propias, que representan además también a los trabajadores manuales que están ubicados principalmente en el sur y en el oeste de los Estados Unidos. Frente a ellos, los federalistas representan el eje de interés comercial, sobre todo el libre comercio, sobre todo la apertura y, por supuesto, la protoindustrialización temprana de los Estados Unidos, que empieza a principios del siglo XIX, y se ubican en el noreste de los Estados Unidos. Estos dos son los dos primeros grupos que empiezan a luchar, y de ahí vamos a tener todo lo que se imaginan. Habría que pensar, hoy demócratas y republicanos vienen del mismo partido político originalmente y se van a configurar de varias maneras. Debido a que es muy complejo esto, 13 estados, decenas de condados o autoridades locales, condados, autoridades urbanas,
¿Cómo hacen las elecciones? Se vuelve complicadísimo. Y proponen un sistema que van a utilizar virtualmente todas las democracias liberales occidentales, la representación indirecta. Es decir, elegimos en un lugar al representante que lleva nuestro voto a otro lugar, en donde se hace el recuento final. Hoy llamamos colegio electoral a este sistema. En ese momento eran recuentos por condado, recuentos después por estado y después un recuento nacional en un organismo que no quedaba, ni siquiera tenía un nombre claro. Esto es llamado en los Estados Unidos el sistema de caucus, que en español se dice camarillas. Y el sistema de votación indirecta va a ser adoptado por México en la primera Constitución de 1824 y utilizado en toda Europa, por ejemplo, en casi toda América Latina, hasta que es sustituida con la modernidad por el voto directo, universal, directo y secreto. Ese sufragio no existe en Estados Unidos. Y vamos a ver por qué, y es siempre considerado uno de los talones de Aquiles de la democracia norteamericana. Carlos, pues qué interesante esta historia que nos estás relatando de los orígenes y las características del sistema electoral estadounidense. A grandes rasgos, ¿cuál podría ser la evolución de este sistema? ¿Cómo se va adecuando al desarrollo mismo de los Estados Unidos, al expansionismo que tiene lugar desde las primeras décadas, al destino manifiesto, al avance hacia el sur, hacia el oeste, hacia México, trágicamente, lo que nos toca? Estados Unidos se vuelve una potencia imperial muy comenzando el siglo XIX. ¿Cómo se va adaptando este sistema a esta evolución del propio país? Tengo la impresión de que ningún norteamericano previó esta expansión tan rápida. Y en parte por eso vamos a tener este sistema electoral con múltiples manifestaciones. Los más reconocidos politólogos reconocen 7 etapas hasta llegar a la actual. Y cada una de ellas está claramente anclada en la economía política de su momento, en la vocación interna de mercado, de consumo o de expansión, de autarquía o de apertura de mercado, de industrialización o de desarrollo rural. Y lo tenemos clarísimo en el sistema electoral. El segundo sistema de partidos políticos resulta del colapso federalista. Y como solo hay demócratas republicanos, pues acaban peleándose, evidentemente. Y ahí tenemos una primera ruptura, de 1828 al 52, en donde ocurren la mitad de lo que tú dices. Arranca, en primer lugar, la Revolución Industrial Americana, con rasgos distintos a la europea. A mí me gusta referir en clase a un inventor. Por supuesto, él no fue el que creó los capitalismos americanos, pero es muy sintomático de qué sucedió. Eli Whitney, que inventa en 1820 y tantos la máquina cardadora de algodón, que por primera vez permite que el trabajo de separar semilla, bagazo y algodón puro sea hecho a máquina, no de vapor, sino a mano humana. La inventa en una noche, decide que se va a volver rico de la noche a la mañana y por supuesto le pasa lo que le pasaría a la mitad de los inventores. Lo inventa en el sur, se corre la palabra entre hacendados esclavistas y lo que hacen es correr y robarle el prototipo, copiarlo porque vale $10 de ese entonces hacer una máquina, y esto transforma a las 13, lo que fueron las 13 colonias, ahora 13 estados, radicalmente. Había durante la Guerra de Independencia poco más, alrededor de 10 millones de habitantes, y de esos cerca de 1 millón son esclavos. Son esclavos que son utilizados como servicio doméstico en
todos los estados, o en casi todos los estados, en el norte menos, pero no constituyen la base económica de casi nada. Con el invento de Whitney, para 1860 hay 6 millones de personas libres en el sur de Estados Unidos y 5 millones de esclavos. Es decir, la esclavitud en Estados Unidos no es colonial. O bueno, el origen sí, pero el desarrollo y el hiperdesarrollo son mucho después de la colonia. Es una esclavitud capitalista, porque son esclavos que están en grandes plantaciones, en su inmensa mayoría, 95%, en plantaciones grandes de algodón, café, tabaco, que son propiedad de 1,000 o 2,000 familias, no más de eso, pero que producen solo para el mercado externo. Estados Unidos abastece el algodón europeo, abastece el café, abastece, gracias a este perfeccionamiento del trabajo esclavo a través del invento de Whitney. Del otro lado, estas colonias o excolonias que eran relativamente similares reciben el segundo invento de Whitney. Whitney pone una fábrica y se da cuenta que en ese momento en Estados Unidos, en México o en Europa, un obrero hace todo. Si le dan a hacer un rifle, lima el cañón, arma el mecanismo, arma la carga de recepción, coloca el área para el pedernal e inclusive en algunos casos talla la culata. Whitney lo que inventa es la ventaja norteamericana. Pone especialistas a hacer culatas, a hacer mecanismos, a hacer gatillos, a hacer cañones y a hacer miras. Y luego a ensamblarlo. Resultado inmediato. En 10 años los productos americanos son más baratos y competitivos que los europeos. Y lo que ocurre en Estados Unidos es que se divide por completo. Un norte protoindustrial de rapidísimo crecimiento. Para la guerra civil, si antes había casi tantos en el sur como en el norte, son los 11 millones del sur contra 26 millones en el norte. Y convierte dos capitalismos radicalmente diferentes. Una economía agrícola monoexportadora y una economía de autoconsumo más proteccionista, pero de hiperdesarrollo de distintas opciones. Y esto nos lleva a este segundo gran momento en el cual los antiguos aliados se rompen y empieza a haber un acuerdo. El partido más poderoso en este momento, los demócratas, representan a las clases bajas, trabajadoras, a los trabajadores agrarios y progresivamente al sur, esclavista. Y en el norte, el capitalismo, los empresarios y los financieros se vuelven republicanos y empieza a haber una brecha que va a ser muy difícil de romper con el tiempo. El aumento enorme del porcentaje de votantes obliga, además, a constituir un nuevo sistema. Este sistema va a crear la tercera vía, va a institucionalizar el colegio electoral y va a constituir la base de la separación. Las diferencias son brutales. Tú te referías a la doctrina Monroe. La doctrina Monroe emana del Partido Demócrata, porque los demócratas quieren apropiarse de toda América para poder usarla como mercado. No necesariamente de manera militar, aunque yo diría no necesariamente de manera pacífica, porque todos los países latinoamericanos son invadidos en un momento u otro, pero también la invasión de México es debatida en el Congreso y los republicanos la repudian. En particular, Abraham Lincoln está a punto de perder su diputación por decir que esto es una guerra de conquista violenta y antimexicana, y los del sur están felices porque se apropian de más de la mitad del territorio mexicano para construirlo en territorio esclavista. La negativa del norte
es la chispa que enciende la guerra civil. Sí, bueno, se nos acabó el tiempo. Sí. Pero me gustaría que te quedaras con nosotros para la siguiente mesa de la próxima semana, Carlos, para seguir haciendo este recorrido por la historia de Estados Unidos, que en realidad hablar de historia del sistema electoral es hablar de la historia política y económica de Estados Unidos, como bien tú nos has mostrado acá. Y bueno, los esperamos la próxima semana para seguir conversando sobre la historia de Estados Unidos. Hasta pronto.